Ordenadores, impresoras, televisiones, electrodomésticos, juguetes, cualquier aparato que se enchufe a la corriente o que funcione con pilas o batería debe reciclarse en un punto limpio como este. Lo que hay que evitar es precisamente que se tiren junto con la basura normal, porque algunos de ellos tienen componentes peligrosos y luego todos ellos tienen metales, plásticos, etcétera, que pueden ser recuperados y desde luego reciclándolos correctamente se consigue un impacto positivo en el medio ambiente que tirándolos a la basura convencional se pierde. Reciclando nuestro viejo teléfono móvil estamos evitando que los metales de los que está formada la batería contaminen el medio ambiente. Además, hacemos posible que el plástico con el que se ha fabricado el teléfono se pueda reutilizar para crear nuevos aparatos. Por eso, con este simple gesto, estamos ayudando a cuidar la naturaleza. La normativa europea dice que deberíamos reciclar 4 kilos de aparatos eléctricos y electrónicos por persona y año. Cada aragonés recicla casi el doble, 7,8 kilos, unas 10.500 toneladas entre todos. En España, a nivel nacional, a nivel de todas las empresas que nos dedicamos a esto, la situación es un poco peor. Estamos rondando los 3,4, 3,2 kilogramos por habitante y año. Y bueno, lo que estamos haciendo los sistemas integrados de gestión es un esfuerzo en todos los ámbitos para intentar llegar a los 4 y que el Estado español cumpla con la normativa. Para concienciar a los ciudadanos, ERP lleva a cabo acciones como esta en el campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. El objetivo es recoger los aparatos de la comunidad universitaria e informar a los estudiantes sobre la gestión de este tipo de residuos. El problema está fundamentalmente en los puntos de recogida, que muchas veces es complicado llegar es complicado el tener tiempo para ir a los puntos de recogida, que pues como el punto limpio del ayuntamiento, por ejemplo, aunque aquí en Zaragoza está muy bien porque existen los puntos de recogida móviles, pero en otros lugares no. Además de depositar los viejos aparatos en los puntos limpios, también podemos entregarlos en las tiendas cuando compremos uno nuevo o intercambiarlo cuando nos instalen un electrodoméstico en casa.